En este video de Red Católica.Alexis Rivero, abordaremos un tema crucial. La Ley número 18.1987 que legaliza el aborto en Uruguay. Analizaremos cómo podemos trabajar juntos para derogar esta ley que, según muchos, vulnera derechos fundamentales y atenta contra la vida desde la concepción. Exploraremos las vías legales y políticas disponibles, como la acción de inconstitucionalidad y la posibilidad de un referéndum, para que la voz del pueblo se escuche y se respete. Es fundamental que entendamos las implicaciones de esta legislación y cómo, a través de la unidad y el compromiso, podemos restaurar la protección de la vida en todas sus etapas. Acompáñanos en este análisis y descubre cómo tú también puedes ser parte del cambio. Es hora de actuar y defender lo que creemos. En 2012, Uruguay dio un paso significativo que desató una tormenta de debate, alterando para siempre el panorama de los derechos humanos dentro de sus fronteras. La aprobación de la Ley número 18.987, que legaliza el aborto dentro del primer trimestre de embarazo, marcó un profundo cambio en la postura de la nación sobre la santidad de la vida. Esta ley, si bien se presenta como un faro de los derechos de las mujeres y la libertad reproductiva, ha provocado una tormenta de controversia, enfrentando derechos humanos fundamentales entre sí en una batalla por la claridad moral y legal. Antes de esta ley, Uruguay mantenía una larga tradición de protección de los no nacidos. El aborto estaba estrictamente prohibido, excepto en los casos en que la vida de la madre corriera peligro inminente. Esta postura reflejaba una creencia profundamente arraigada en el valor inherente de cada vida humana, desde el momento de la concepción. Sin embargo, los vientos de cambio comenzaron a soplar, impulsados por organizaciones internacionales e ideologías que defienden el aborto como un derecho humano fundamental. El impulso por la legalización cobró impulso, culminando con la aprobación de la Ley número 18.987. Esta ley, aunque elogiada por algunos como un triunfo para la autonomía de las mujeres, ha dejado un rastro de preguntas sin respuesta y una nación profundamente dividida. En el corazón de este debate se encuentra una pregunta fundamental. ¿El derecho a la autonomía corporal prevalece sobre el derecho a la vida, especialmente cuando se trata de los más vulnerables entre nosotros, los no nacidos? Las ramificaciones de esta ley son de gran alcance, extendiéndose más allá del ámbito de la elección individual para impactar el tejido mismo de la sociedad uruguaya. Es un debate que exige una consideración cuidadosa, un diálogo reflexivo y un compromiso firme de defender los principios de justicia, compasión y la dignidad inherente a toda vida humana. La piedra angular de cualquier sociedad justa y civilizada es la protección inquebrantable del derecho a la vida. Este derecho fundamental, consagrado en el tejido mismo de la dignidad humana, no es un privilegio otorgado por los gobiernos, sino un atributo inherente a todo ser humano. En Uruguay, este derecho sagrado encuentra su expresión en la Constitución de la Nación, particularmente en los artículos 7 y 44. El artículo 7 de la Constitución uruguaya declara inequívocamente que el Estado en Uruguay se constituye para garantizar a todos sus habitantes el goce de la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Esta poderosa declaración establece un pacto solemne entre el Estado y su pueblo, garantizando la protección de sus derechos más fundamentales, con el derecho a la vida como base sobre la cual se construyen todos los demás derechos. Además, el artículo 44 de la Constitución aborda específicamente los derechos de los niños, afirmando que todo niño tiene derecho a la protección de la ley contra todas las formas de abandono. Esta disposición subraya la responsabilidad del Estado de salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables, reconociendo que los niños, por su propia naturaleza, requieren cuidados y protección especiales. La legalización del aborto a través de la Ley número 18.987 contradice totalmente estos principios fundamentales. Al permitir la interrupción del embarazo,
La ley socava la esencia misma del derecho a la vida, creando una jerarquía de valor humano que contradice directamente la garantía constitucional de igual protección para todos. El derecho a la vida no es una cuestión de conveniencia, preferencia personal o conveniencia política. Es un derecho inalienable, tejido en la trama misma de la existencia humana. Uruguay, como nación fundada en principios de justicia e igualdad, debe defender este derecho para todos sus ciudadanos, nacidos y no nacidos por igual. El debate en torno al aborto a menudo se centra en la intersección compleja y emocionalmente cargada de derechos humanos en competencia. Los defensores del aborto enmarcan sus argumentos en torno al derecho a la autonomía corporal, afirmando que las mujeres tienen derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, incluida la interrupción de un embarazo. Si bien este argumento tiene peso en muchos contextos, flaquea cuando se aplica al aborto, ya que no reconoce la distinción fundamental entre el cuerpo de una mujer y la vida humana distinta que crece dentro de ella. Uruguay, como signatario de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto de San José y la Convención sobre los Derechos del Niño, se ha comprometido a defender el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Estos tratados, piedras angulares del derecho internacional, reconocen la dignidad inherente de todo ser humano y la necesidad de proteger la vida en todas sus etapas. El Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece explícitamente que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, desde el momento de la concepción. Este lenguaje inequívoco no deja lugar a interpretaciones, afirmando que el derecho a la vida comienza en la concepción y debe estar protegido por la ley. Del mismo modo, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay en 1990, reconoce a los niños como titulares de derechos desde el momento de su nacimiento. Si bien esta convención aborda principalmente los derechos de los niños después del nacimiento, su preámbulo reconoce que el niño, por su inmadurez física y mental, necesita medidas especiales de protección y cuidado, incluso la protección legal apropiada, tanto antes como después del nacimiento. Esta declaración reconoce implícitamente la vulnerabilidad de los no nacidos y la necesidad de protección legal incluso antes del nacimiento. La legalización del aborto en Uruguay crea una clara contradicción con estos compromisos internacionales. Al permitir la interrupción del embarazo, la ley socava los mismos tratados que Uruguay se ha comprometido a defender, creando un doble rasero que debilita la postura de la nación sobre los derechos humanos. Sección 4. Los más vulnerables entre nosotros. Un llamado a la protección inquebrantable. El principio de no discriminación se encuentra en el corazón de cualquier sociedad justa y equitativa. Este principio fundamental dicta que todos los seres humanos, independientemente de su raza, religión, género o etapa de desarrollo, merecen los mismos derechos y protección bajo la ley. Cuando se aplica al tema del aborto, este principio adquiere un significado profundo, ya que nos desafía a extender los mismos derechos y protecciones a los más vulnerables entre nosotros, los no nacidos. El feto, completamente dependiente de su madre para sobrevivir, es la personificación de la vulnerabilidad. No tiene voz, está indefenso y está completamente a merced de quienes tienen el poder de protegerlo o dañarlo. Negar al feto los mismos derechos y protecciones que se otorgan a cualquier otro ser humano es participar en la forma más atroz de discriminación, una basada únicamente en la etapa de desarrollo. Uruguay, como nación comprometida con los principios de igualdad y justicia, tiene el imperativo moral de defender los derechos de todos sus ciudadanos, incluidos los no nacidos. La legalización del aborto, al crear una categoría de seres humanos excluidos de la protección de la ley, socava el fundamento mismo de una sociedad justa y equitativa. La protección de los más vulnerables no es una cuestión de conveniencia política o ideología personal.
Es una prueba fundamental de nuestra humanidad, una medida de nuestro compromiso con los principios de justicia y compasión. Uruguay, al abrazar una cultura de la vida y extender su protección a todos sus ciudadanos, tiene la oportunidad de ser un faro de esperanza y un defensor de los derechos de los no nacidos. Sección 5. Un camino a seguir. Restaurando la santidad de la vida en Uruguay. El camino hacia la restauración de la santidad de la vida en Uruguay y la derogación de la Ley número 18.987 requiere un enfoque multifacético que abarque estrategias legales y políticas. Es un camino que exige valentía, perseverancia y un compromiso inquebrantable de salvaguardar los derechos de los no nacidos. En el frente legal, emprender una acción de inconstitucionalidad contra la Ley número 18.987 presenta una vía viable para desafiar la legitimidad de la ley. Como se destacó anteriormente, la ley contradice directamente los artículos 7 y 44 de la Constitución uruguaya, que garantizan el derecho a la vida y la protección de los niños. Al presentar una demanda argumentando la incompatibilidad de la ley con estas disposiciones constitucionales, los defensores de la derogación pueden buscar una decisión judicial que invalide la ley y reafirme la supremacía de la Constitución. Paralelamente a la acción legal, involucrar el proceso político es crucial para crear un cambio duradero. Una herramienta poderosa a disposición de los ciudadanos es el referéndum, que permite al pueblo votar directamente sobre un tema específico. Al reunir suficientes firmas para desencadenar un referéndum sobre la ley número 18.987, los defensores de la derogación pueden poner el tema directamente en manos del pueblo uruguayo, dándoles voz en la configuración de las leyes y valores de la nación. El éxito tanto en el ámbito legal como en el político depende de la capacidad de moldear eficazmente la opinión pública. Esto requiere un enfoque estratégico y compasivo, que eduque al público sobre la humanidad de los no nacidos, las preocupaciones éticas que rodean al aborto y las consecuencias negativas de la ley. Al compartir historias personales, proporcionar evidencia científica y participar en un diálogo respetuoso, los defensores de la derogación pueden fomentar la empatía, la comprensión y, en última instancia, un cambio en la conciencia pública hacia una mayor apreciación por la santidad de la vida. Sección 6. Influencias externas. Navegando por un mundo dividido sobre el aborto. El debate en torno al aborto en Uruguay, si bien está profundamente arraigado en la historia y los valores propios de la nación, no existe en el vacío. Las influencias externas, particularmente de organizaciones internacionales y tendencias globales, han jugado un papel importante en la configuración del discurso y la influencia en las decisiones políticas. Organizaciones como Planned Parenthood y el Centro de Derechos Reproductivos, con sus vastos recursos y alcance global, han sido firmes defensores del derecho al aborto en todo el mundo. Estas organizaciones a menudo enmarcan el aborto como una cuestión de derechos de las mujeres y salud reproductiva, restando importancia a las preocupaciones éticas y los derechos de los no nacidos. Su influencia se ha dejado sentir en Uruguay, ya que han proporcionado financiación, formación y apoyo a grupos locales que abogan por la legalización del aborto. La tendencia mundial hacia la liberalización de las leyes del aborto también ha creado presión sobre países como Uruguay para que se ajusten a las normas internacionales. Esta presión a menudo se presenta en forma de ayuda financiera, acuerdos comerciales y relaciones diplomáticas. Los países que se resisten a esta tendencia pueden enfrentarse a sanciones económicas, aislamiento político o daños a su reputación internacional. Navegar por estas influencias externas requiere un delicado equilibrio. Si bien es importante entablar un diálogo y una cooperación con las organizaciones internacionales, Uruguay también debe mantenerse firme en su compromiso con sus propios valores y la protección de la vida. Esto puede requerir resistir la presión, defender lo que es correcto y forjar su propio camino, incluso si eso significa trazar un rumbo diferente al dictado por las tendencias globales.
Sección 7. Unidos. Un ruego por los no nacidos. La lucha para derogar la ley número 18.987 y restaurar la santidad de la vida en Uruguay no es una batalla para un solo grupo o ideología. Es un llamado a la acción para todas las personas de conciencia, independientemente de su afiliación política, creencias religiosas o experiencias personales. Es un llamado a la unidad, la compasión y un compromiso inquebrantable de salvaguardar los derechos de los más vulnerables entre nosotros. Los no nacidos, el feto, silencioso e invisible, confía en nosotros, los vivos, para que seamos su voz, su protector, su defensor. No debemos permitir que la indiferencia, la apatía o el atractivo de la conveniencia política silencien nuestra conciencia o paralicen nuestra acción. Debemos permanecer unidos en nuestra creencia en la dignidad inherente de cada vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El camino hacia una cultura de la vida en Uruguay será arduo y estará plagado de desafíos. Pero es un viaje que vale la pena emprender, porque es un viaje que nos acerca a la justicia, la compasión y un mundo donde los derechos de todos, nacidos y no nacidos, son respetados y protegidos. Que nosotros, el pueblo de Uruguay, nos pongamos a la altura de este desafío. Abracemos un futuro donde cada vida sea apreciada, cada niño sea bienvenido y la santidad de la vida vuelva a estar consagrada en el corazón de nuestra nación. El momento de actuar es ahora. El destino de los no nacidos está en nuestras manos. Gracias por acompañarnos en este importante análisis sobre la ley número 18.987 y su impacto en la vida y los derechos humanos en Uruguay. Si estás de acuerdo en que debemos trabajar juntos para derogar esta ley y defender el derecho a la vida desde la concepción, te invitamos a que escribas "Sí a la vida" en los comentarios. Tu voz es fundamental en este debate y cada comentario cuenta. Además, no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que más personas se unan a esta causa. Dale like si te ha gustado el contenido y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo información y análisis sobre temas que importan. Juntos podemos hacer la diferencia.